Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy nos detendremos a reflexionar sobre una de las consecuencias más devastadoras de la pandemia del coronavirus. Veremos cómo es el día a día de miles de niños mexicanos que han perdido al menos a uno de sus progenitores por la COVID-19. Conversaremos con padres y educadores sobre cómo se sienten los más pequeños, cómo ha cambiado sus vidas y qué recursos son necesarios para superar esta trágica pérdida. Y en nuestro segundo reportaje de hoy nos adentraremos en la enigmática laguna de Bacalar en la península de Yucatán, que esconde bajo sus hermosas aguas la clave para entender los orígenes de la vida en nuestro planeta. No se pierdan ninguno de estos dos reportajes. Comencemos. Huérfanos por la pandemia, las víctimas invisibles de la COVID-19 en México. La laguna de Bacalar es única por ser el hogar de un organismo relacionado con los orígenes de la vida. México lo ha tenido difícil durante la pandemia, con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, una inestabilidad económica que impide mejores protocolos y problemas financieros en todos los ámbitos. El país no estaba preparado para lo que llegó en marzo de 2020. Ahora, México trata de mirar hacia el futuro, pero las cicatrices de trauma permanecerán durante generaciones, mientras los niños huérfanos, como consecuencia del coronavirus, se enfrentan a su pérdida y a sus nuevas vidas. En julio de 2021, José Flores, de Ciudad de México, perdió a su mujer a causa de la COVID-19. La marcha de la que había sido su compañera durante 2 décadas le conmocionó profundamente. Entonces yo lo que sentí únicamente, sentí que me desvanecí, se me fue el habla, ¿verdad? Sentí como un agua bien fría en mi cuerpo y todo es como que me bloqueé, ¿verdad? No sabía ni qué hacer, digo, ¿ahora qué hago? Y a mi esposa sí se le infartó el corazón, se le paró. Pero José no es la única persona que sufre el duelo de un ser querido. Sí, me dejó a mis hijas, pues, huérfanas, pues, más bien. Sí, la más chiquita, sinceramente, la extraña mucho, la extraña bastante, ¿sí? No sé qué hacer sin ella, dice, extraño sus abrazos y todo eso. Dice, no, dice, yo quiero a mi mamá, dice, no sé cómo le vas a hacer, dice, pero me la vas a dar, dice, tú a lo mejor tú la corriste, la escondiste por ahí, dice, yo la quiero, dice, a ver cómo la traes, pero me la traes aquí, dice papá, dice, órale, y llorando así. La pérdida de su madre ha dado un giro total a su familia. Ha cambiado moralmente, no quieren ir a la escuela, ajá, les cuesta mucho trabajo, se pasan dormidos a veces. A veces les cuesta trabajo, o sea, hacer cosas, ¿verdad? Yo sí, bastante, ¿no? Pues sí, son el amor de mi vida ellas, ¿no? Tengo que, o sea, sostenerlas, animarlas, decirles, ¿sabes qué va? O sea, el coraje de perder a su madre, ¿verdad? Ajá. Ellas la querían mucho, bastante, ¿verdad? Para ellas era su ídolo. La situación de la familia de José, por desgracia, no es única. De hecho, cuando se habla de los huérfanos que ha dejado la pandemia, México es el país peor parado del mundo. Y ahora se enfrenta a una realidad que perdurará durante generaciones. Desde el comienzo de la pandemia, el país ha sido el más afectado. Según las estadísticas oficiales, más de 300,000 personas han muerto por la COVID-19, aunque la cifra real podría ascender al doble. La pandemia tuvo un impacto mayor en las áreas más pobres del país. Los datos muestran que los mexicanos que vivían por debajo del umbral de la pobreza tenían 5 veces más probabilidades de morir como consecuencia del coronavirus que las personas que estaban por encima de él. En las 3 principales morbilidades asociadas a la COVID-19, la obesidad, la hipertensión y la diabetes, México cuenta con las peores cifras. Y la alta tasa de defunciones entre personas en edad de tener hijos ha pagado un duro peaje. Estudios independientes en México estiman que la pandemia ha dejado huérfanos, al haber perdido al menos a un progenitor, a más de 244,000 niños. En uno de los distritos más empobrecidos de la capital, Mirna Andrade dirige la guardería Xocoyotzin.
se encontró tantos pequeños en su centro que habían perdido a sus padres por culpa del coronavirus que no tuvo más opción que comenzar sesiones para los niños de 3 años sobre cómo gestionar el duelo. No estábamos preparados para tener que replicarlo en pandemia. Siempre creíamos que el duelo tenía que ser a través de la pérdida de un abuelito, de una abuelita, de un animalito. Y llega la pandemia y resulta que cualquiera somos vulnerables a morir. En la clase los niños leen una historia sobre cómo una mañana un muchacho encuentra muerto a su amado perrito. El libro se titula Siempre te amaré y su mensaje es evidente. Aunque nosotros perdamos a un ser querido, a una mascota, alguien que queramos mucho, siempre lo vamos a recordar porque va a estar aquí en nuestro corazoncito. Siempre va a estar en nuestra mente y vamos a recordarlos con mucho cariño y con mucho amor. Y vamos a pensar que ellos siempre van a recordarnos también igual como nosotros los queremos mucho, ¿vale? Muchos de los pequeños responden. Han perdido a sus padres y abuelos, a sus tíos y a sus primos. Lo que empezamos a hacer es, a través de estos talleres, empezar también a explicarle a los papás. Bueno, hay momentos en los que las personas trascienden de estar con nosotros y que así como perdemos algo que nos gusta mucho y queremos mucho, también tenemos que recordar que pues ya no van a estar con nosotros, ¿no? Pero sin embargo se queda a través de los recuerdos, a través de los momentos, de los sentimientos que tenemos hacia ellos, esa persona. Y aunque los menores pueden aprender cómo lidiar con la pérdida, no hay forma de saber cómo reaccionarán ante este hecho. En otra parte de la capital, Lilia Díaz dirige el Jardín de Infancia Luz del Saber. En 25 años de oficio, nunca se ha encontrado con una crisis de esta magnitud. Tiene dos consecuencias, ¿no? O puede ser un niño que se vaya hacia adentro y no quiera saber nada de la situación, simplemente se queda como reflexión, o niños que se vuelven muy rebeldes, muy agresivos, porque están enojados por el momento, que no entienden y no saben cómo manejarlo, cómo conducirse ante esa situación. Y mientras el niño se enfrenta a la pérdida, la presión añadida sobre los padres puede empeorar el problema. Pues mucha carencia económica, porque no hay una liquidez para cada familia ante este momento de desamparo, y mucha angustia. Jessica Torres, madre soltera, perdió a su padre afectado por la COVID-19 a finales de 2020. Pues se podría decir que el centro de la casa, de la familia, él nos apoyaba mucho económicamente, era el que, no porque, por ejemplo, yo trabajaba fin de semana, desde que él se fue, pues fue a buscar un trabajo de tiempo completo. Ahora, para llenar el vacío económico que dejó su padre, Jessica debe salir a trabajar. Sus hijos la esperan en casa, solos. Pero sí, prácticamente se quedan solos todo el día. Y ahorita sí se volvieron más rebeldes. Quedan mucho tiempo solos. Por ejemplo, yo aquí, mi papá siempre tiene su altar. Entonces sí nos preocupa que en algún momento se les vaya a caer, no sé, una veladora o cualquier cosa y les vaya a pasar algo. O que en la desesperación de querer comer o algo vayan a meter algo mal al horno de microondas o cosas así. Situaciones como esta, en la que uno de los padres está solo y no tiene más opción que pasar más tiempo fuera de casa, traerán consigo problemas sociales en el futuro. Y una mamá que tiene que salir de su casa a las 7 de la mañana y llega hasta las 7 de la noche, pues realmente, y cansada siendo una obrera, realmente no tiene mucho que platicar. Ya no está la persona que te iba a apapachar y que te iba a educar con las creencias y tradiciones que tenemos en México. Y ahora quien te cuida, pues no es nadie. ¿Esto qué va a traer violencia infantil, la delincuencia organizada que toma muchos niños. Ya ahorita ya no hay sicario niño, hay sicaria y sicario niño. Pero, ¿qué se está haciendo al respecto? Carla Gómez es investigadora en el Centro de Investigación sobre Legislación del Senado de México. Dice que la pandemia ha servido para poner de relieve un problema que siempre ha existido en el país. Ya había este problema de orfandad antes de la pandemia, sobre todo por los delitos, por la violencia que hay en el país. Por ejemplo, en este año, más de 200,000 niños y niñas perdieron a sus padres porque fueron víctimas de la violencia, víctimas de delitos.
¿sí? De homicidios o feminicidios. Sí nos encontramos en una situación complicada porque, como lo comento, no hay un registro nacional de orfandad. ¿Cuántos huérfanos por migración, por ejemplo? ¿Cuántos huérfanos por comisión de delitos? ¿Cuántos huérfanos por pandemias? ¿Cuántos incluso han perdido a sus madres por feminicidios? Las causas son muy importantes para poder solucionar el problema. Las injurias, las mentiras A principios de diciembre de 2021, el gobierno mexicano aprobó una nueva ley que garantiza los derechos de los huérfanos, aunque no se destinaron nuevos fondos en el ya sobrecargado presupuesto federal. No solo se trata de iniciativas de ley, de reformar leyes, sino tener presupuesto para poder implementar lo que se derive de las normas. Mariana Perla Rojas es directora del Programa de Atención a la Población Vulnerable de Desarrollo Integral de la Familia de la Agencia Federal de México. Pues el Sistema Nacional DIF es el organismo gubernamental encargado de coordinar la asistencia social a nivel nacional. Es por eso que tenemos facultades para atender a este grupo, más aún si se encuentran en estado de orfandad. Lo más importante para nosotros es que prácticamente la mayoría de estos niñas, niños y adolescentes no quedan en el desamparo total y que no tuvieran incluso acceso a servicios fundamentales, ¿no? Alimentación, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Y mientras el gobierno trata de ayudar, el Estado parece no tener capacidad para ocuparse de todos. Apoya con algunos programas, pero no llega al 100% de la población, porque llegan aquí a la comunidad a preguntar quiénes necesitan el servicio de becas para las niñas y niños de preescolar o primaria, y no todas las mamás conocen porque algunas trabajan y solo se registran a las que están en casa y quedan fuera dentro de ese beneficio. Algo en lo que todo el mundo coincide es en el hecho de que la sociedad mexicana es la que debe estar ahí para las personas que se encuentran con problemas. Como comunidad creo que tomamos más acción próxima, la comunidad, que el Estado, porque si esperamos a que llegue la ayuda de gobierno, pues a lo mejor se nos va a pasar la vida y no llega. Se apoya como comunidad cuando ha pasado condiciones de ese tipo, la comunidad se apoya y se acercan, qué podemos hacer, qué podemos dar, en qué podemos apoyar. Y es importante ahí la participación de la sociedad porque siempre hay alguien que sabe del caso, ¿no? En el caso de encontrar un caso de este tipo de total orfandad, existen estos centros de asistencia social, mejor conocidos como albergues, pero repito, no es lo deseable. Ni siquiera las autoridades de México recomiendan acabar bajo el cuidado del Estado. Para Lilia, la familia, a pesar de que esté deteriorada, es siempre preferible. Cuando están contenidos y protegidos y ayudados como una familia, hay éxito como niñas y niños. ¿Por qué? Porque están apoyados. Pero para los huérfanos de México, abandonados a un mundo hostil, aún hay esperanza. La Fundación Misión México es una asociación benéfica privada con sede en la frontera sur del país que se ocupa y cuida de los niños que envía el programa DIF. Les proporciona un techo, les alimenta adecuadamente, les pone en contacto con la educación privada, les enseña inglés como segundo idioma y quizá, lo que es más importante, les ofrece una atmósfera familiar vital para su desarrollo. All right, let's go. Su directora es Melissa Biggerstaff. Lo que ha provocado la COVID-19 es que las personas vulnerables lo sean aún más y para ellos ha sido una experiencia muy traumática ver su mundo al revés, sin tener conocimiento de lo que estaba pasando. También sabemos que el trauma lleva al trauma, así que es posible que un niño o una persona que ha pasado por un trauma en su vida sufra un impacto mayor ante un nuevo trauma. Pero para Melissa y sus niños, la unidad familiar es la que les ayuda a salir adelante. Puede que no tengan ningún vínculo sanguíneo, pero la experiencia similar por la que han pasado y los recuerdos que han construido juntos proporcionan a estos pequeños la mejor de las opciones posibles en la vida. Les digo constantemente a nuestros niños que el coronavirus ha sido duro, pero que deben pensar en la suerte que tenemos de tenernos los unos a los otros. Mientras México se enfrenta a un futuro incierto en torno al impacto de la orfandad en el país,
Es la unidad a través de la crisis global la que ofrecerá a los niños que han perdido a sus padres la mejor opción posible. La laguna de Bacalar en la península de Yucatán, en la frontera con Belice, no es solo una maravilla geográfica que atrae turistas de todo el mundo por sus fascinantes colores. También es única por ser el hogar de un organismo relacionado con los orígenes de la vida. Vayamos hasta ahí para descubrirlo. La laguna de Bacalar en el sudeste de México es una de las maravillas naturales del mundo. Conocida también como la Laguna de los Siete Colores, esta masa de agua de 50 kilómetros de largo ubicada en la península de Yucatán fascina a visitantes de todo el mundo. Sus diferentes tonalidades de azul van del jade al turquesa, del añil al celeste. Su temperatura bajo el sol tropical puede llegar a los 30 grados, pero además de su atractivo turístico, es hogar de la primera forma de vida del mundo. Un organismo que muestra los orígenes de la vida en el planeta Tierra. Los estromatolitos, de 3.500 millones de años de antigüedad, tienen aquí la concentración más alta del mundo. La laguna de Bacalar, a 50 kilómetros del Mar Caribe, no es solo una atracción para turistas internacionales, sino también para científicos que estudian la singularidad de su geología y biología. Héctor Hernández, biólogo, analiza las aguas subterráneas próximas al lago. Esta forma alargada es parte de un sistema geológico de fracturas en el sur de Quintana Roo. Estas fracturas se llenaron de agua. Es una laguna sin parangón. De hecho, sus tonalidades de azul son casi únicas, solo comparables a los géiseres del Parque Nacional de Yellowstone y a los manantiales volcánicos de Islandia. La laguna Bacalar, su principal atractivo, que son sus colores, depende de una plataforma carbonatada que es la península de Yucatán. Entonces, este ambiente kárstico tiene una particularidad. La capa de tierra por arriba es muy corta, muy pequeña. Entonces, y toda esta filtración de agua, o sea, prácticamente tienen muy pocos nutrientes, muy poca materia orgánica. Entonces, eso nos lleva a un cuerpo de agua que tiene una calidad de agua que prácticamente es pura. El agua pura refleja en el azul. Entonces tenemos esos diferentes tonos de azules, dependiendo de la profundidad, dependiendo del grueso de la arena, del color de la arena. La laguna de Bacalar no es solo única por la calidad de sus aguas, también lo es por su temperatura, que varía entre 24 y 30 grados, extraordinariamente alta para una masa de agua de su tamaño. Las temperaturas cálidas también van a favorecer los ecosistemas microbianos en el manglar y pueden acelerar los procesos de descomposición de materia orgánica. Eso es parte de la dinámica natural del sistema. De hecho, estas condiciones han permitido que florezca aquí un ecosistema único. Y en la base de todo está la forma más antigua de vida, los estromatolitos. Ubicados justo por debajo de la superficie de la laguna de Bacalar, son formaciones redondas parecidas a los corales. Salen del suelo del lago y ascienden hasta casi el nivel del agua, donde las aguas cristalinas refractan la intensa luz solar. Estos son los estromatolitos, la forma de vida más antigua del planeta. Mucha de la morfología depende de la... Alfredo Yáñez es experto en este campo. Los microbialitos son comunidades bacterianas que se distinguen de otras por la capacidad de precipitar minerales. Son miles de millones de microorganismos, no solo de bacterias. Los dos principales microorganismos que están construyendo la estructura que es semejante a las rocas, de atrapar los sedimentos
cómo a través de los procesos metabólicos precipitar los minerales. Son dos estrategias que se utilizan para llevar a cabo la formación de la estructura. Organismos complejos como un todo que dependen de una multitud de especies diferentes para su formación. La estructura es un gran edificio. Los microorganismos digamos que se colocan dentro de la estructura por estratos. Hay grupos de microorganismos que tienen funciones fototróficas, dependen de la luz y por lo tanto se colocan en la parte superficial de los estromatolitos. Heterotróficos que se alimentan de todo el reciclaje que tiene que ver de diferentes moléculas orgánicas, y los anaeróbicos que se encuentran en la parte interna, que una de sus características es que en ausencia de oxígeno pueden llevar a cabo la vida. No son solo fascinantes por su complejo sistema de desarrollo y crecimiento. Los estromatolitos son también una ventana que muestra los orígenes de la vida en nuestro planeta. El registro fósil de vida más antiguo que se conoce es de un morfotipo semejante a una cianobacteria que se aisló en un estromatolito. Este es de aproximadamente 3.800 millones de años, en esa tierra primitiva, en esas condiciones. De ahí es que mencionamos que son a partir del origen de la vida. Los organismos, en el caso de las cianobacterias, tuvieron luz para su energía, y además con la parte de fotosíntesis oxigénica fueron capaces de liberar oxígeno. Esto a través de miles y millones de años. Lo que ocurrió es que se formó una capa de ozono, como hoy día conocemos, y una atmósfera rica en oxígeno que permitió que apareciera de la vida microscópica a una vida mucho más compleja, como los eucariotes, hasta el ser humano y lo que hoy día conocemos. Hoy los estromatolitos viven solo en los entornos más extremos del planeta. El Parque Yellowstone, que es como este ambiente de altas temperaturas, esos colores que se ven ahí se asocian a las bacterias formadoras de estromatolitos y a su interacción con el ambiente. En la Antártida, en algunos lagos, a temperaturas muy bajas también se han descrito de estromatolitos. Los Andes, a una radiación elevada, a la ausencia de oxígeno o en bajas concentraciones en las alturas, en presencia de arsénico, que es sumamente venenoso en ciertas concentraciones para la vida eucariota, hay estromatolitos ahí. Mientras que los estromatolitos se encuentran en los lugares más extremos de la Tierra, en la actualidad la mayor concentración de esta antigua forma de vida está aquí, en la laguna de Bacalar. De hecho, son una parte importante del atractivo de este lago, responsables en parte de sus aguas cristalinas y vibrantes colores que atraen a miles de visitantes cada año. Y eso puede ser un problema. Está prohibido tocar los estromatolitos, pero los turistas no siempre son conscientes, lo que destruye estos delicados organismos. Uno de los principales daños que vimos en estudios era la parte directa, digamos, la parte física. Actividades humanas como el uso del kayak. De pronto puedes ver que existen golpes con el remo del kayak. En muchos balnearios la gente está parado sobre ellos, sentado sobre ellos. Entonces todo lo vivo es todo lo que vemos en las partes superficial, y que la recuperación de este daño podría llevarse a cabo, pero tendría que pasar cientos o miles de años, o sea, no lo estaríamos viendo nosotros, ¿no? Los estromatolitos de la laguna de Bacalar crecen 0,02 milímetros al año y están en su elemento cuando se les deja en paz. La batalla ahora es protegerlos. La Agencia de Protección Medioambiental del Gobierno Federal Mexicano está considerando actualmente propuestas para hacer que esta zona sea una reserva natural protegida, una acción que tendría repercusiones en la economía local. María Luisa Villarreal representa a los operadores turísticos locales en el debate sobre la reserva. Lo único es que el control lo toma una agencia o una organización. Meten un director federal, un director estatal, meten un registro de ese tipo, y entonces impone su decisión sobre la gente y le quita el control a la gente local. Entonces ese es todo el pleito. Nosotros no estamos en contra de que se conserve y tener reglas. Aquí tenemos reglas. Desde la entrada le decimos a la gente, vigilamos, les decimos, oye, por favor, bájate, checamos todo lo demás, es lo que tiene que hacerse. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se establezca un sistema autoritario de área natural protegida que en México ha resultado en un desastre. El miedo a una regulación mayor en un área que depende del turismo es real. Si sucede,
Los residentes creen que será el final de la industria turística local, el motor de la economía de esta zona. A pesar de la posibilidad de que se intensifique la regulación, los negocios locales que están alrededor de la laguna se muestran reticentes a imponer reglas a los turistas que representan sus ingresos. Nos cuesta mucho trabajo porque hay que educar también a los turistas. Y los turistas no los vas a obligar con sobre reglamentación o multando a la gente todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es construir una cultura de protección y una cultura de corresponsabilidad. Estamos trabajando con las autoridades locales para poder trabajar la reglamentación, la difusión y ver la manera de poder sensibilizar a los visitantes. Pero no solo el turismo amenaza este delicado ecosistema. A medida que crece la población alrededor de la laguna de Bacalar, otras actividades causan daños. Teresa Álvarez es especialista en contaminación del agua y realiza un seguimiento de la calidad del lago. La laguna la venimos monitoreando la calidad del agua desde hace 10 años. La contaminación, pues sí, vimos que aumentó dramáticamente, o sea, sí se ha ido viendo en un periodo de 10 años el enriquecimiento orgánico de la laguna de Bacalar. Estos están asociados a las descargas de aguas residuales, las zonas agrícolas, por ejemplo, y las pecuarias. Entonces las algas van a producirse en una cantidad masiva con el estímulo de la presencia excesiva de nutrientes como son nitrógeno y fósforo. Dicha contaminación, si se ignora, podría acabar con los colores que han hecho famosa a la laguna. El gobierno local también es consciente. José Alfredo Contreras es presidente municipal de Bacalar. Que están viendo en temas agrícolas para que los insecticidas, todos los fertilizantes y todo, no sean tan agresivos con el medio ambiente. Hay filtraciones al subsuelo y en temporada de lluvia todos esos sedimentos se van agastando y desgraciadamente el último destino final que tenemos es esta mágica laguna de Bacalar. Para eso vamos a crear iniciativas que vayan acorde con el medio ambiente. De hecho, Contreras está trabajando para concienciar a la comunidad sobre el daño que se hace a la laguna. Ahora los miércoles no se puede navegar. En su lugar, los trabajadores locales ayudan ese día en las labores de limpieza, trabajando en grupo para quitar los desechos de las zonas más afectadas. La respuesta es formidable. Iniciamos con 40, 50 prestadores de servicios náuticos y población en general. Hoy tenemos poco más de 80 participantes, ¿no? Y es semanal, o sea, no lo vamos a dejar de hacer. No solo nos preocupa, nos ocupa el sistema lagunar, que es un sistema muy frágil, y tenemos que poner nuestro granito de arena para sanear y tratar de conservar por muchos años esta mágica laguna de 7 colores. Los estromatolitos de la laguna de Bacalar existían en la Tierra mucho antes que cualquier otra forma de vida y siguen aquí hoy. Mientras las comunidades de la laguna de Bacalar trabajan para lograr un equilibrio entre protección y turismo, estas formas de vida tienen una lección que enseñar. Y que se desarrolló en la vida temprana cuando realmente era imposible o era muy difícil que se desarrollara, nos han enseñado cooperación es una de las estrategias de evolución de la vida o que permite el desarrollo de la vida como de las estrategias más eficientes que existen. Es parte de lo que podríamos estar aprendiendo, es decir, todos podríamos hacer grupos bacterianos y todos podríamos ocupar nuestras habilidades y nuestras capacidades frente a un fin, y eso significa el hecho de cooperar y todos vamos avanzando de la misma manera, ¿no? Pensando desde la parte microscópica nos ayuda o nos llega a pensar que el hecho de trabajar en cooperación a fines mucho más sostenibles en este caso o a fines mucho más concretos que si tratamos de hacerlos de manera individual, ¿no? Un principio fundamental que provocó la propia existencia de la vida en la Tierra. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.